Todo nace con un solo partido entre desconocidos que a lo mejor se vuelven a encontrar y quizás luego otra vez y otra vez y otra vez van generando una rivalidad que a veces, si hay buenas historias en el pasado, se convierte en clásico. Es así como nacen los clásicos del barrio, de la ciudad, de la región, del país y también, si hay muchos partidos en el historial y buenas historias que contar, los clásicos del continente. Más que rivalidad, lo de Bayern Múnich y Fútbol Club Barcelona es una paternidad de padrastro tan cruel que convierte cada duelo entre bávaros y catalanes en un partido enmarcado por los traumas del pasado, de donde el Barça no ha salido lo que se dice bien parado, y la superioridad alemana, su capacidad para borrar del mapa al cuadro blaugrana una y otra vez, es ahora mismo una bola de nieve que no hace más que crecer cada vez que estos clubes se cruzan. La primera vez en la historia fue en la semifinal de la Copa UEFA, hoy Europa League, en el año 1996. El Barça era favorito, el Bayern Múnich el que ganó y se metió a la final imponiéndose 2-1 en el partido de vuelta en el Camp Nou. Su primera cita en Champions League tuvo lugar recién en la fase de grupos de la edición 1999. Bayern ganó ambos partidos. Tardaron 10 años para enfrentarse otra vez. El mejor Barça de la historia, el de Pep Guardiola, midió fuerzas con el peor Bayern de todos los tiempos, el de Jürgen Klinsmann. El resultado solo podía ser algo así. Barça 4, Bayern 0 en la ida, empate 1-1 con la eliminatoria ya sentenciada en el juego de vuelta. 4 años después, la tortilla dio un giro de 180 grados. El Barcelona del primer año sin Guardiola perdió 7-0 ante el Bayern del último año antes de Guardiola, 0-4 en Múnich y 0-3 en el Camp Nou, que plasmó el inicio del fin de la época dorada del Barça. Si bien 2 años después, en semifinales, al Barça le quedaba un último baile de la mano de Luis Suárez, Neymar, Messi y la cadera de Boateng. El Barça de Luis Enrique destrozó 3-0 al Bayern de Guardiola, que ganó 3-2 en Múnich, pero ni cerca estuvo de la remontada. En ese momento, los culés habrían preferido que se acabara el mundo y evitar así aquel partido, uno que pasará a los anales de las goleadas más perversas que todos siempre recordaremos. En un momento de nuestra vejez dudaremos cuántas Champions ha ganado un equipo y otro a lo largo de sus historias. Son bastantes y tal vez ganen más. Pero el recuerdo de ese 8-2 permanecerá siempre con más peso que el de cualquier título, porque los títulos se ganan y se pierden todos los años. Aquel Bayern 8, Barcelona 2 en Lisboa fue uno de esos episodios absolutamente memorables porque solo pasan una vez. Y ocurrió en 2020. Luego, en 2022 y en 2023, con las heridas aún abiertas, el Barcelona se topó con el Bayern Múnich en fase de grupos. 4 partidos, 4 derrotas. Con Lewandowski en el Bayern, con Lewandowski en el Barça, dio exactamente igual. Marcador global en estos últimos 4 partidos celebrados después del 8-2. Bayern 11, Barcelona 0. Las ligas de España y de Italia siempre han sido rivales natos en la búsqueda de ser consideradas la mejor del mundo. Juventus y Real Madrid son, con muchísima diferencia, los máximos campeones de ambas competiciones y por lo tanto son los que más veces han representado a sus ligas en la Champions League, con 21 episodios que incluyen 2 finales, además del mejor gol del mejor goleador de todos los tiempos y por lo menos un par de errores arbitrales que maltrataron al equipo italiano. Una Juve para la que la Champions League es maldita, en clara contraposición a lo que significa para su rival español. El gran punto de inflexión que cambió la historia aconteció en la final de la Champions League 1998. El Madrid tenía 32 años sin ser campeón de Europa. La Juventus, en cambio, jugaba su tercera final consecutiva tras haber ganado en 1996
y perdido en 1997. Era la gran favorita y perdió ante un Real Madrid que por fin logró ganar su 7ª Copa de Europa que tanto le había costado conquistar. Lo hizo, por cierto, con un gol de Peja Mijatović en presunto fuera de juego que nadie ha sido capaz de confirmar ni tampoco desmentir. 21 años después, una nueva final con los mismos protagonistas que por supuesto acabó del lado del novio consentido de la Champions. La Juve solo tiene malos recuerdos de sus duelos contra el Madrid, pero una vez estuvo cerca de acabar la historia del lado de los héroes y no de los vencidos. Había perdido en casa 0-3 con ese gol. Una semana después, en el Santiago Bernabéu, muchos decíamos que la Juve mejor que ni se presente y sin embargo iba ganando 0-3 al minuto 90 y tantos cuando en la última jugada antes del tiempo extra, penal de Benatia sobre Lucas Vázquez. Para algunos el más escandaloso robo de la historia, para otros un penal claro como agua de manantial. Gianluigi Buffon se fue expulsado por insultar al árbitro y el Madrid eliminó a la Juventus como casi siempre. La rivalidad entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain viene de muchos episodios dentro, pero sobre todo fuera de las canchas. Empecemos por estos últimos, cuando en 2018 Adrián Rabiot estaba por terminar su contrato con el PSG y en lugar de renovarlo, quiso llegar gratis al cuadro catalán. El PSG se puso como loco, lo separó del equipo y aunque Rabiot ni siquiera acabó en el Barça, sino en la Juventus, a partir de entonces el PSG, enojadísimo, se ha negado tajantemente a venderle futbolistas al Barça, al grado que se negó ni siquiera a negociar por Marco Verratti y Ángel Di María. Además, se dedicaron a torpedear los fichajes del Barcelona, sobre todo aquel de Gini Wijnaldum, al que ni siquiera querían, pero se lo arrebataron de última hora nomás por puro gusto. También entorpecieron los fichajes de Frenkie de Jong, que sí acabó en el Barça, y de Matthijs de Ligt, que terminó en la Juventus. Y se robaron a Xavi Simons, la joya de la Masía, y ya de paso los dejaron sin Neymar y sin Messi. En pocas palabras, en los despachos, el Paris Saint-Germain tiene de hijo al FC Barcelona. Pero todo este chisme de vecindario no hace un clásico. Las historias dentro del campo sí, y nada como aquella remontada. Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0 en el Parque de los Príncipes. Barcelona 3, PSG 1 en el Camp Nou hasta el minuto 89. El Barça necesitaba 3 goles en tiempo de compensación y el PSG le abrió las puertas de par en par. Ciertamente tuvo su peso un árbitro alemán que no señaló una falta dentro del área de Javier Mascherano sobre Ángel Di María y en cambio sí que marcó un penal más que dudoso sobre Luis Suárez. En fin, que era 2017 y el Barça otra vez se imponía al Paris Saint-Germain, igual que antes en 2015 en cuartos de final. Barcelona 5, PSG 1, mejor conocido como Suárez sodomiza a David Luiz. Igual que en 2013, 3-3 en cuartos de final a favor del Barça por el gol de visitante. Así fue casi siempre, incluso en 1997, final de la Recopa, la competición que enfrentaba a los ganadores del torneo de Copa de cada país. Barcelona 1, PSG 0 con gol de Ronaldo. Las únicas veces en que el Paris Saint-Germain se impuso al Barça fueron la primera, acontecida en cuartos de final Champions League 1995, y la última, cuando en 2021 con hat-trick de Kylian Mbappé, el PSG le metió 4 al Barça en el Camp Nou. Mucho antes del escándalo de Stamford Bridge, que tuvo a un árbitro noruego como protagonista, los duelos entre el Barcelona y el Chelsea ya eran un clásico, o a lo mejor solamente les hacía falta algo así para que se convirtieran en ello. Lo mejor de esta rivalidad es que no tiene un dominador, es un toma y daca. El Barça se impuso en aquella semifinal de 2009 que tanto hizo enojar a Didier Drogba y a Michael Ballack y a miles de millones de haters que siguen echando espuma por la boca 15 años después. Pero en 2012, el Chelsea pusilánime, se desquitó en una nueva semifinal protagonizada por el Niño Torres en su básicamente única actuación memorable en 3 años con los Blues y el penal fallado de Lionel Messi contra mi imitador Petr Cech, aquel portero al que el argentino nunca le metió gol en los clásicos europeos Barcelona-Chelsea. La primera vez fue en el año 2000, cuartos de final, Chelsea 3,
Barcelona 1 en la ida y remontada histórica en la vuelta. Barcelona 6, Chelsea 4 en tiempos extra. 2005, octavos de final. Barcelona gana en la ida. El Chelsea remonta en la vuelta. 2006, octavos de final. Ahora le toca ganar al Barça con golazo histórico de Ronaldinho. El Chelsea se quedó con 10 por tarjeta roja a Asier del Horno y José Mourinho llamó teatrero al joven Messi. O sea que, como les dije, la cosa ya estaba que ardía aún antes de que en 2009 hiciera su aparición estelar Tom Henning Obrevo. Nada mejor para ilustrar el ojo por ojo, diente por diente entre ambos que su récord histórico. 14 duelos en Champions League, 6 empates y 4 victorias inolvidables para cada uno. Posiblemente el único clásico genuino de la Champions League. Real Madrid y Bayern Múnich son clubes idénticos como gotas de agua. No más que una llueve sobre España y la otra lo hace sobre Alemania. Ahora, que cuando cruzan sus caminos es como unir un cable rojo con uno negro. Los dos equipos son demasiado grandes como para caber en un solo campo de fútbol. Lo primero que necesita una rivalidad para considerarla clásico es historial. Bayern y Madrid se han topado en 26 encuentros de la Liga de Campeones, más que suficientes para escribir una saga sobre sus épicas batallas. Pero nada empezó antes de 1976, cuando se enfrentaron por primera vez en la historia. La época dorada del Real Madrid ya quedaba 15 años lejos y el Bayern llegaba como bicampeón. Buscaba su tercer Champions consecutiva o Copa de Europa, como la llamaban por entonces. Eran las semifinales y no fueron protagonizadas por Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Amancio o Santillana, sino por el loco del Bernabéu, un imbécil que entró a la cancha para agredir al árbitro. Pasaron los años y la tensión entre ambos fue creciendo. Nunca más que en la semifinal de 1987, cuando Lothar Matthäus fue víctima de una de las más grotescas agresiones en la historia del fútbol, cortesía de Juanito, quien tuvo que pagar con 5 años de sanción y le salió barato, debió pasarlo tras las rejas. El Bayern iba ganando 3-0 en ese momento, por cierto, y acabó perdiendo 4-3 la eliminatoria para meterle aún más ingredientes al que ya a esas alturas era considerado el clásico europeo. Sus enfrentamientos en la década de los 2000 fueron aderezados por declaraciones incendiarias de los alemanes, en particular Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic. Por entonces, el Bayern fue bautizado como la bestia negra del Real Madrid porque le ganaba casi siempre. Pero ahora es al revés. Desde aquella semifinal de 2012, protagonizada por el penal de Sergio Ramos y ese balón que a día de hoy sigue extraviado fuera de órbita, el Madrid ha tenido al Bayern de hijo con 6 victorias consecutivas, solo empañadas por el último empate. Agreguen, por si algo faltaba, que Toni Kroos llegó casi regalado al Real Madrid porque le quedaba un año de contrato y pidió irse del Bayern, que David Alaba hizo lo mismo, pero en su caso se fue gratis, y que según dicen Alphonso Davies planea hacer exactamente lo mismo. Total, que Real Madrid-Bayern Múnich es un clásico europeo al que no le falta nada. Bueno, algo sí le falta. Curiosamente, se han topado 7 veces en semifinales de la Champions, o sea, 14 partidos en total, pero nunca en la gran final. Las remontadas son uno de los grandes ingredientes que van gestando clásicos. Aquí repasamos unas cuantas, pero aquí están todas, las grandes remontadas en la historia de la Champions League. Visiten el video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.